Muchas gracias por tu asistencia. ¿Dónde está? Buenos días a todos. Soy Miguel Ángel Villanueva, el director de la Fundación Legalitas. Os damos la bienvenida a este webinar que la Fundación ONCE y la Fundación Legalitas organizan dentro del ciclo sobre las ciudades accesibles, ciudades más humanas. Este es el segundo webinar dentro de esta campaña que estamos promoviendo las dos fundaciones y hoy vamos a hablar especialmente sobre ocio y cultura inclusivos, un compromiso, un reto. Para hablar sobre este tema vamos a contar con la participación de Araceli Durán, de Mercè Luz Arqué y de María Blanca Rosillo. Pero antes de entrar en el debate, damos, como siempre, la bienvenida a José Luis Martínez Donoso, director de la Fundación ONCE, para que haga esta apertura institucional. José Luis, buen día. Buen día, buen día. Bueno, ante todo pedirle disculpas por el retraso. La verdad es que se me había alargado la reunión anterior, aunque estaba aquí al lado, y nada, os pido disculpas. Pero como bien has dicho, ¿no? Este es el segundo que vamos a celebrar de este ciclo, Ocio y Cultura Inclusivos, un compromiso, un reto, ¿no? Y creo que la mesa va a dar mucho juego porque son personas que están muy concienciadas y además con una gran profesionalidad en aquello que realizan conforme al webinar de hoy, ¿no? Nuestra sociedad se caracteriza, ¿no? por el acceso al ocio generalizado. Soñamos y planificamos, ¿no? Nuestras vacaciones, nos encanta viajar, disfrutar de la naturaleza, pasear, la montaña, ir al cine, etcétera, ¿no? Y la práctica deportiva, por supuesto. Es decir, el ocio forma una parte muy importante de la vida esencial. Nosotros como fundación tuvimos que inclusive retroalimentarnos un poco en aquellas líneas que teníamos, que era formación y empleo y accesibilidad para el acceso al empleo, ¿no? Y en nuestra evolución nos dimos cuenta de la importancia que juega el ocio en su doble vertiente, ¿no? El ocio desde el punto de vista de usuario, y por lo tanto tendríamos que avanzar para esa homogeneización del acceso en igualdad de condiciones para las personas con discapacidad. Ese derecho estaba ahí, por lo tanto, y también todo lo que genera de empleo el mundo del ocio, incluido en el ocio el turismo, ¿no? Pero bueno, la sociedad y las leyes están ahí, pero es verdad que existen grandes dificultades muchas veces, existen barreras, y yo creo que en la webinar de hoy vamos a ver y vamos a tratar, gracias a la Fundación Legalitas, cómo podemos hacer que efectivamente ese ocio sea mucho más inclusivo y que pasemos del derecho al hecho con una sociedad mucho más justa. Así que os deseo una buena mañana, un buen webinar, y seguimos en la línea las dos fundaciones, tanto Legalitas como Fundación ONCE, ¿vale? Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, José Luis, como siempre. Como decíamos, estamos hablando de ocio y cultura inclusivos, un compromiso, un reto. Tanto la Constitución española en su artículo 49 como la Convención de la Organización de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad establecen que el ocio es un derecho para todas las personas y especialmente también para esas personas que cuentan con algún tipo de discapacidad. El artículo 9 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce la accesibilidad como uno de los principios en los que se basa, pues se trata de una condición previa para que las personas con discapacidad puedan vivir de una forma plena y de una forma independiente y participar plenamente de una sociedad en igualdad de condiciones que los demás. Antes de entrar y de presentar tanto a Araceli como a Mercè como a Blanca, vamos a ver un vídeo. Sabéis que esta campaña de ciudades accesibles, ciudades más humanas, tiene como soporte a unos vídeos que nos hacen nuestros buenos amigos los followers, y en este caso yo creo que el mensaje de hoy es muy rotundo. Si os parece, decimos aquello de dentro vídeo.
racha llevamos con el ocio y la cultura. Cines que no son accesibles. Entrar por la salida. ¡Niños! Asientos en primerísima fila. Restaurantes sin cartas en braille. Esta. Un menú para 5. ¿Eh? Dani, que se nos pierde en el museo por no haber pictogramas. No te olvides de la pareja de abuelitos y la chica con el bebé que se quedaron fuera por no haber rampas de acceso. Y Tony, que no se enteró de nada en el Centro Cultural sobre el uso histórico de la palangana al no haber bucle magnético. En fin, que parece que el ocio y la cultura no están hechas para las personas con discapacidad. Siempre nos quedará París. O echar de comer a las palomas. Bueno, el humor también nos ayuda a hacer más accesible y más llevadero los retos a los que nos enfrentamos. Todavía en nuestra sociedad existen muchas barreras que deben de romperse para que todas las personas con discapacidad puedan disfrutar del ocio inclusivo. Y por eso contamos esta mañana, entre otras, con Araceli Durán, que es abogada en Legalitas, que es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Araceli, ¿cuál es el marco jurídico básico para entender un poco la relación de la persona que cuenta con algún tipo de discapacidad en este ejercicio constitucionalmente reconocido a su derecho al disfrute y al ocio? Bueno, a colación de tu introducción, sí que me gustaría hacer referencia, antes de entrar en el marco normativo, a que toda persona tiene derecho a su desarrollo integral en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de su vida, tanto en la educación como en el empleo, como en el ocio y como en la cultura. Y en esta línea, el acceso a la cultura constituye uno de los elementos más importantes para el desarrollo de la personalidad de las personas con discapacidad. Es ahí donde nos encontramos esas trabas, esas barreras físicas y esas barreras sensoriales, donde hacías referencia para que las personas con discapacidad puedan entrar a participar del ocio y de la cultura, tanto como artistas como espectadores. A partir de ahí, bueno, se crea este marco normativo que empieza a nivel internacional hasta las escalas más inferiores. Empezamos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización Nacional de Naciones Unidas, que establece en sus artículos 22 y 27 el derecho a gozar del arte y de la cultura por parte de las personas con discapacidad. También nos encontramos con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas, de las personas con discapacidad, a la que también hacía referencia y que el ordenamiento español incorpora el 13 de mayo de 2008 como normativa propia. También nos encontramos con directivas europeas que adoptan las resoluciones de la ONU en materia de discapacidad como suyas propias y las pone en la práctica. Y dentro de nuestro marco español, del ordenamiento jurídico español, nos encontramos con nuestra Constitución española en el artículo 49, como bien decías, donde dicen que todas las personas tienen que tratarse en condiciones de igualdad y nadie puede ser discriminada por su condición de sexo, por su razón de sexo, de condición, de religión, etcétera. A partir de ahí, además, tenemos el Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre que regula la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusión social. Y a partir de esta norma se regulan varias normativas específicas por parte de las comunidades autónomas que, dependiendo de su colectivo y de las especificaciones también de su propio territorio, pues desarrollan esta normativa, independientemente del elenco de normativa que se desarrolla y que, bueno, es muchísima, no vamos a nombrar aquí toda, nos vamos a basar en estas que son lo principal y que todas además confluyen en un punto común. Ese punto común es que todas las personas tienen derecho a acceder al acceso a la cultura en condiciones de igualdad y es la administración la que tiene que promover esas medidas que impliquen que las personas con discapacidad puedan acceder a la cultura y al ocio. Nos encontramos además, como decía al principio, con dos tipos de barreras que, si me permitís, las vamos a nombrar aquí, las barreras sensoriales y las barreras físicas. En cuanto a las barreras sensoriales, y haciendo referencia un poco al vídeo introductorio que nos has puesto, Miguel Ángel, nos preguntamos cómo las personas con discapacidad pueden entrar en un museo y disfrutar de él o de un espectáculo. Pues bien, hay una ley
que es la Ley 7/2007, que incorpora la lengua de signos al ordenamiento jurídico español y que además establece medios de apoyo para la comunicación a personas sordas con discapacidad auditiva o sordociegas. Con este lenguaje de signos, las personas con discapacidad y también a través de los medios que establece la Administración pueden solicitar que haya un intérprete con lenguaje de signos para disfrutar, por ejemplo, de una visita guiada. Otro de los puntos a los que a mí se me ocurren para poder ver cómo una persona con discapacidad puede acceder a la cultura y al ocio es el manejo de Internet. Hoy en día la sociedad de la información y del comercio electrónico, que lo tenemos al alcance todas las personas que no tenemos ese tipo de limitaciones, nos resulta muy fácil. Pero ¿cómo una persona con discapacidad puede acceder a los contenidos? Todavía esto está en desarrollo. Sí que se contempla que hay ayudas, que hay también formación y que se están creando por parte de algunas empresas páginas intuitivas, con colores, con formas, para no limitar estos derechos de las personas con discapacidad. Hay otro de los elementos que vemos en la vida cotidiana, tan simple como ir, por ejemplo, a hacer la compra. A través del sistema Braille se está incorporando en algunos supermercados que todo el etiquetado de todos los productos venga en Braille, de manera que una persona con discapacidad pueda discernir, por ejemplo, entre un producto como un brick de un producto lácteo, lo pueda distinguir de un brick muy parecido como puede ser un brick de un producto de caldo. ¿Vale? Estos son barreras sensoriales que poco a poco se va viendo cómo está en evolución la aplicación de la normativa, porque como bien has dicho, la normativa está ahí, lo difícil es ponerla en práctica. Gracias, Araceli. Yo creo que tenemos una primera impresión de qué marco jurídico nos vamos a mover, cuáles son los derechos, pero también vamos, creo que, a hablar un poco de la responsabilidad que tienen en este caso los promotores privados, y si os parece vamos a dar la palabra a Blanca Rosillo Nieves. Blanca es directora del área social y medioambiental de Casa Encendida. Casa Encendida es probablemente pues, uno de los espacios, es un centro social y cultural de la Fundación Montemadrid. Es un espacio abierto, es un espacio dinámico donde conviven algunas de las expresiones artísticas más vanguardistas de nuestro país, pero es que también desde Casa Encendida se ha entendido la vanguardia cultural como inclusión, como inclusiva, ¿no? Como inclusiva también precisamente para convertir un espacio cultural en un espacio abierto a las personas con discapacidad. Blanca, ¿qué esfuerzo estáis realizando, qué esfuerzo habéis realizado para que precisamente toda la programación que desarrolláis desde Casa Encendida sea una programación inclusiva y que, cómo habéis podido afrontar ese reto desde el punto de vista interno de una institución que es privada, pero que también habéis contado con apoyo de la Administración Pública? Cuéntanos un poco vuestro tema. Sí, bueno, la verdad es que nuestra historia, ¿se me oye bien? ¿Sí? Perfectamente. Nuestra historia empieza hace 20 años, que es cuando cumplimos ahora el aniversario, y hace 20 años el tema de la accesibilidad universal no estaba donde está ahora. Entonces, tengo que decir que cuando nosotros empezamos pues en la obra de rehabilitación de este edificio, que ya tenía 100 años y que era de todo menos accesible, nos estuvo asesorando el CEAPAD. Pero insisto, de eso hace ya 20 y tantos años. Cuando vinimos a trabajar nos encontramos que teníamos un montón de limitaciones, sobre todo en lo que tenía que ver con eliminación de barreras físicas, que fue nuestra primera obsesión, ¿no? Porque en aquel momento tampoco había mucho más en lo que fijarse, ¿no? Tampoco había un centro como el nuestro que nos sirviera de referencia. Entonces nos planteamos, cuando ya llevamos unos cuantos años, que aparte de lo más obvio, que era la eliminación de barreras, teníamos que exigirnos un poco más. Y fue cuando, y un poco al hilo de lo que ha dicho Araceli, considerando el ocio como un derecho humano universal, que esto me ha encantado oírselo decir, porque cuando yo lo digo por ahí la gente se asombra mucho. En general la gente piensa que el ocio y la cultura es lo que haces cuando no tienes cosas importantes que hacer. Y sin embargo, evidentemente es una de las cosas más importantes en el desarrollo de un ser humano, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, lo que nosotros teníamos que ofrecer a la sociedad tenía que llegar a todo el mundo, ¿no? Ese todo el mundo implicaba personas de todas las edades, de toda condición y evidentemente personas con todo tipo de diversidad. El planteamiento no solamente era que accedieran a nuestra actividad, sino que también se visibilizaran para la sociedad estas personas que normalmente no las ves, porque como no hay una oferta a la que puedan acceder, no te los encuentras. La conclusión lógica es que
cuando tú ves en una sala de exposiciones a una persona en silla de ruedas hace esos años, a la gente le extrañaba, porque realmente no podían ir a ningún otro sitio. Ese planteamiento fue el que nos hizo, bueno, vamos a exigirnos más. Aparte de eliminación de barreras, habrá más cosas que podamos hacer. Y en aquel momento lo que se nos ocurrió fue que se acababa de poner en marcha la certificación de AENOR de centros accesibles y el Guggenheim la acababa de conseguir. Entonces nos pusimos en contacto con ellos, nos dieron el asesoramiento de lo que íbamos a tener que poner en marcha y a partir de ahí empezamos nuestro proceso. Si alguien en algún momento quiere hacer algo parecido, el proceso consiste en un diagnóstico interno en el que se ven cuáles son tus carencias, cuáles son absolutamente importantes resolverlas, las que pueden continuar pero con una ayuda y un apoyo. Y también que tengas claro qué cosas nunca vas a poder resolver porque tu centro tiene unas limitaciones en ese sentido y por tanto lo que tienes que aprender es cómo ofrecer alternativas. Eso sería un poco el planteamiento inicial. Eso nos lleva unos cuantos años. También son objetivos que uno se marca en un plazo, necesitas presupuestos para abordarlos, un compromiso por parte de la dirección del centro que sea de que esto no va a ser solamente una idea que tú anotas en tus compromisos anuales y que luego cuando llega el momento nadie te firma ese presupuesto, nadie quiere cambiar las cosas porque entonces hay un compromiso que tiene que existir por parte de la dirección del proyecto en mantener esta exigencia permanentemente y hay una segunda parte que es formar al personal de la casa. Quiero decir que aparte de que desde un área se ponga en marcha todos estos procesos y estos apoyos, las personas que trabajan en la casa encendida, que diseñan las actividades, que programan, las azafatas que reciben, el personal de cafetería, todo el personal de mantenimiento, que en un momento puedes interactuar, el personal de limpieza, todas estas personas tienen que saber que al centro acuden personas con discapacidad física, con discapacidades intelectuales, sensoriales y tienen que saber cómo interactuar llegado el caso y cómo prestar un apoyo y una atención que sea necesaria. Yo creo que eso es una de las partes más importantes, porque además ese apoyo humano es el que suple las carencias que a lo mejor el espacio físico no tiene. No puede superar, que hay casos en los que yo tengo una entreplanta que es totalmente inaccesible para silla de ruedas, la mires por donde la mires. Bueno, pues la alternativa es evidentemente ofrecer lo mismo que ofrezco ahí en otro espacio que sí sea accesible, no negar el acceso a esa información a la persona que pueda acudir. Pero bueno, como digo, eso es una situación muy concreta que hago detectarla y buscar una alternativa. Una vez emprendido ese proceso que os cuento de un diagnóstico, empezar a emprender un programa anual para ir resolviendo las carencias y una formación de las personas que trabajan en la casa y de las nuevas personas que se van incorporando, la cuestión es diseñar las actividades de una manera adecuada. Hay que, igual que te preparas para recibir a un grupo artístico y tú sabes lo que necesitan y les preparas un espacio y les preparas un servicio técnico adecuado, también tienes que prepararte para el público que va a venir y tener diseñado unos recursos para la ubicación en el espacio de personas en silla de ruedas, la ubicación de una persona que asiste a otra que lo necesita, la ubicación de una persona sorda que quiere recibir lengua de signos a una distancia adecuada y no desde el fondo de una sala. Contar con que las personas con discapacidad no solo son público, también son artistas, también son ponentes de una conferencia. Quiero decir que también los espacios tipo camerinos tienen que estar adaptados. De hecho, el año pasado tuvimos una artista italiana, Chiara Bersani, que nos dijo que se había emocionado mucho al llegar a la Casa Encendida porque era la primera vez en su trayectoria profesional de más de 30 años en las que encontraba un aseo accesible en su camerino. Es sobrecogedor porque Chiara viaja por todo el mundo. O sea, a mí me alegró mucho que nos pusiera a nosotros esa etiqueta estupenda, pero me sentí muy mal de pensar cómo se tiene que sentir un artista que viaja por todo el mundo y no encuentra un espacio accesible, ¿no? También hay que tenerlo en cuenta a la hora de alojar a estas personas en un hotel. El hotel también tiene que ser accesible, tienes que tener esa búsqueda a tu alrededor. O sea, todos estos procesos que os cuento así de una manera general, hay que tenerlos en cuenta desde el minuto 1. No puedes, bueno, evidentemente hay una parte que tú puedes prever y luego hay cosas que suceden y no tienes previstas, pero aún así hay una enorme parte de trabajo que hay que hacer anticipadamente para que las cosas salgan bien. Nosotros hemos contado con el asesoramiento y el apoyo, os contaba el CEAPAT a nivel de físico, pero evidentemente durante todo este proceso la Fundación 11 hemos tenido muchísima relación, nuestros planos en braille nos los hizo 11, con Mercè Luz tenemos muchísima relación y hacemos conjuntamente el festival, el más importante que tiene la Casa Encendida, que es un festival de artes escénicas que es inclusivo,
proviene de un festival anterior que se llamaba Artes Escénicas y Discapacidad y estábamos deseando quitarle la etiqueta para normalizarlo dentro de nuestra programación. Entonces, cuando se la pudimos quitar nos pusimos muy contentos y ahora entendemos que la gente sabe que es un festival, que es internacional, que trabaja con el aspecto no solamente de artes escénicas, sino también plásticas y de otro tipo, y que tiene propuestas de gran calidad vinculadas a, entre otras cosas, artistas y contenidos relativos a la discapacidad. Y que no es la fiesta de fin de curso. Son artistas con discapacidad y con toda la calidad que exige la Casa Encendida en cualquiera de todas sus actividades. Estos son los espectáculos. Luego hay actividades tipo cursos, formación, salidas, en las que la casa también tiene que prestar atención a la diversidad, al ocio inclusivo. Si yo hago una actividad exclusivamente para personas con discapacidad, pues estoy un poco ocupando el espacio de las organizaciones que trabajan para ellos y les representan. Ese no es mi papel. Yo lo que tengo es que integrar a esas personas, incluirlas en mi programación con otras personas y que se normalice su asistencia y que se normalice el tenerles en cuenta a la hora de diseñar una actividad. Puede haber salidas que no tengas una ruta accesible, pero siempre tienes que tener otras que sí la tengan y que puedan acudir personas y vincularse y relacionarse y ver las necesidades que tienen unos y otros y ese apoyo mutuo y esa relación que surge del contacto con las personas y que nos hace valorar a todo el mundo en su, bueno, en sus propias capacidades que pueden ser variadas, pero siempre las tienes, ¿no? Y eso es una de las cosas más bonitas. También os digo, para un tema, por ejemplo, de accesibilidad física, estamos hablando de una eliminación de barreras, pero la discapacidad intelectual llega a nosotros porque vamos a buscarlo y lo facilitamos. Es difícil que una persona con ese tipo de discapacidad se apunte a una actividad, siempre tiene una persona que le representa, alguien que la tutoriza, una asociación, es con ellos con quienes establecemos el contacto. Y os pongo para terminar, que si no son muchas cosas, un ejemplo último con la pandemia. ¿Cuál era el reto? Pues encerrados en nuestras casas sin poder acceder al espacio, cómo llegar a esas personas que eran los más vulnerables, con lo cual tampoco podían salir y que estaban muchos de ellos encerrados en centros durante meses. Entonces, bueno, pues se nos ocurrió poner en marcha, por ejemplo, las visitas guiadas mediadas que tenemos para las exposiciones de la casa, hacerlas a través de un sistema online, utilizando el catálogo de la exposición y que la persona que habitualmente realiza esas visitas pudiera conectarse con estos centros y a través del catálogo hacer una visita virtual. Eso no lo había hecho nadie nunca, lo estuvimos probando. Los centros que conocemos normalmente tienen mucha confianza y dejan que experimentemos con ellos y cuando la cosa ya está muy bien y muy preparada, entonces lo lanzamos al público. En eso hay que contar con la complicidad del colectivo, porque si no también te arriesgas a lanzarte sin red y eso es importante hacerlo siempre muy bien. Y ha sido tal éxito que es algo que ahora ya que pueden venir y que están deseando venir, de hecho, sigue funcionando el mundo online para todos aquellos centros que nunca van a salir y para que los que son de fuera de Madrid que no nos conocían y que les hemos dado un respirín, porque en sus comunidades autónomas, en sus pueblitos a veces no tienen estas actividades que tenemos en Madrid, entonces pues es una puerta que también se les ha abierto, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Es que Los últimos efectivamente recursos y el derecho dispositivos. a este ocio inclusivo debe ser para todos los ciudadanos, independientemente de donde vivan, ¿no? Porque el derecho es el mismo. Bueno, yo creo que después de la intervención de Blanca tenemos claro por qué la Casa Encendida no solo ha dedicado un presupuesto para hacer accesibles sus actividades, su programación y además con un planteamiento inclusivo en las acciones que desarrolla, sino que bueno, hay una voluntad clara y manifiesta de integración y de desarrollar esas actividades pensando para todos. Vamos a dar la palabra a la tercera de nuestras panelistas de hoy. Mercè Luz es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, es máster ejecutivo en Economía Social por la Escuela de Organización Industrial y es nada más y nada menos que la jefa del Departamento de Cultura y Ocio en la Dirección de Accesibilidad e Innovación de la Fundación ONCE. Mercè, ¿cuáles son los principales obstáculos que a día de hoy, por extraño que nos parezca, se siguen encontrando las personas con discapacidad en la movilidad y accesibilidad cuando quieren acceder al ocio y a la cultura? Bueno, gracias Miguel Ángel por tu presentación. Sí que es verdad que el vídeo lo explica muy bien. Llevamos mucho camino recorrido, pero queda mucho por hacer y Blanca lo ha apuntado. Una cosa es la accesibilidad física, acceder al continente, pero lo importante es acceso a los contenidos, ¿no? Que muchas personas con discapacidad
cognitiva o con discapacidad sensorial no pueden acceder a esos contenidos. Ya, apuntando a lo que José Luis Martínez Donoso ha dicho al principio, es verdad que los dos objetivos fundamentales de la Fundación es el empleo de las personas con discapacidad y la accesibilidad universal como indispensable para ese empleo, pero no podemos dejar la cultura atrás. O sea, y desde el 2013 se empieza a gestar dentro de la Dirección de Accesibilidad Universal e Innovación de la Fundación como 3 áreas diferenciadas pero que son transversales. Una es la accesibilidad al entorno construido, esa accesibilidad a ese continente y la accesibilidad a las tecnologías que te ayudan y es una aliada de las discapacidades con el acceso a la cultura, donde no llega una persona con discapacidad, como ha apuntado Araceli, con discapacidad sensorial, discapacidad auditiva, pues existen buques de inducción magnética, existen vídeos en lengua de signos. O sea, esos contenidos tienen que estar explicados para que pueda llegar a esas personas. Lo mismo la audiodescripción en el cine para las personas con discapacidad visual o la lectura fácil para las personas con discapacidad intelectual o cognitiva. El departamento tiene proyectos propios, el Departamento de Cultura y Ocio de la Fundación, pero también se apoyan en propuestas en marcha por otras entidades culturales y de ocio, como es la Casa Encendida, que es verdad, en Blanca, llevamos muchos años participando y buscamos esos compañeros de viaje que están haciendo lo mismo y que tienen las mismas inquietudes y en su ADN lleva el tema de la accesibilidad y que del ocio inclusivo para todas las personas. Entre todos sumamos y podemos hacer mucho más. ¿Cuándo empezamos a plantearnos esta estructuración de la Dirección de Accesibilidad? Pues desde el 2003 aproximadamente, y en temas de turismo empiezan en el 2004, el primer Congreso Internacional de Turismo para todas las personas que se hizo en Islantilla. Tuvimos en Islantilla, en Marinador, luego el turismo de interior, en Ávila, en Valladolid. Luego decidimos unir en un solo congreso la tecnología y el turismo, porque como he dicho es una aliada de las discapacidades, la tecnología, esas ayudas técnicas a la hora de poder viajar. La web tiene que ser accesible, toda esa cadena de accesibilidad no la podemos olvidar, desde que decides planificar un viaje hasta qué tipo de transporte es accesible, qué puedo visitar, qué puedo ver, qué museos, qué puedo ir de compras, qué asistencia médica puedo tener porque puedo tener algún problema a la hora de viajar, qué transporte público en el lugar de llegada tengo para poder recorrer ese lugar elegido, dónde me alojo, dónde puedo comer y luego lo más importante es la experiencia a la hora de volver. Si esa cadena de accesibilidad no se ha roto en ningún eslabón, ¿no? Eso es lo importante. Tenemos que tener en cuenta que las personas con discapacidad en España tenemos un poder adquisitivo porque vivimos de nuestro trabajo y viajamos. Y si vemos estadísticamente cuántas veces ha viajado en los últimos 2 años las personas con discapacidad, pues lo ha hecho 7 veces con respecto a 8 con respecto a las personas que no tienen discapacidad. En un observatorio que analizamos en el 2017-2018, pues se analizaron 57 destinos turísticos, 4.000 hoteles, 40.000 restaurantes, 130 oficinas de turismo, casi 300 playas. Se encuestaron a 600 usuarios con discapacidad y a 500 gestores del sector turístico y además de sus webs. Los resultados no fueron tan malos, fueron bastante favorables. Tenemos un notable alto en España, un 7,6 de satisfacción. Sí que es verdad que hay diferencias en las distintas discapacidades. Por ejemplo, la visual tiene un 7,8, la física un 7,3 de puntuación y la auditiva un 7,4. ¿Qué es lo que más valora? Pues esa atención. Y lo ha apuntado Blanca, ¿no? Es la formación a las personas que están atendiendo a ese colectivo con discapacidad o con alguna necesidad. Si es la persona que atiende a este sector está formada, tiene una formación de cómo atender a una persona con necesidades especiales,
es la puntuación más alta, independientemente ya de la accesibilidad, porque ya se buscan métodos alternativos. Sí que es verdad que en temas de accesibilidad a veces tenemos que entrar por la puerta de atrás, como decía OnFollowers, pero lo peor valorado a veces son los sistemas alternativos de información, ¿no? Lo que sería la señalética, los otros sistemas de comunicación como el sistema Braille, la lengua de signos, el bucle magnético. Esta es la que peor estamos en temas de accesibilidad. Tenemos que tener en cuenta que las personas con discapacidad cuando viajan a veces tienen que elegir un hotel de una categoría superior, de 4 estrellas o más, por el tema de accesibilidad, con lo cual está gastando casi un 30% más que la persona que no la tiene, con lo cual hemos de ver que es un nicho de mercado importante. De las personas encuestadas dentro del sector, del sector turístico, dice 8 de cada 10 dice conocer la legislación vigente en temas de accesibilidad. El 56% dice que realiza alguna política o compromiso en temas de accesibilidad en sus establecimientos y 1 de cada 10 dice que tener un distintivo de accesibilidad. Pero más de la mitad piensa que lo que le frena es el tema económico. Nosotros decimos que la accesibilidad no es cara o tiene un coste muy bajo o nulo si se piensa desde el principio. Evidentemente, la Casa Encendida, por ser un edificio histórico, la accesibilidad a posteriori pues tiene un coste, pero si realizamos un edificio de nueva construcción, la accesibilidad tiene un coste muy bajo o prácticamente nulo. Pues hay que tenerlo en cuenta porque el derecho a la cultura y al ocio lo tenemos todo. ¿Qué realizamos en el sector cultural en la Fundación? Pues también empezó en el 2006 aproximadamente una Bienal de Arte Contemporáneo, que como he comentado, pues buscamos esos compañeros de viaje, que entre ellos está la Casa Encendida, pues el INAEM, el Centro Dramático Nacional, todas aquellas empresas que apuestan por la cultura, etc. Es algo que no podemos hacer solos. Como la Bienal es cada 2 años, pues también tenemos una pequeña sala en la Fundación que le llamamos Cambio de Sentido, no es una galería al uso, somos una entidad destinada al modelo de lucro. Lo que hacemos es promocionar a esos artistas con discapacidad, que a veces exponen conjuntamente. Hablamos de inclusión, no queremos hacer distinción, tanto en la Bienal como en esta galería exponen tanto artistas con discapacidad que crean y artistas que no tienen discapacidad y utilizan la discapacidad como fuente de inspiración. Esa es la verdadera inclusión, no hacer distinción. Y luego tenemos una pequeña colección que, como todo se desarrolla en Madrid, tanto la Bienal como esta pequeña galería, una pequeña colección de los fondos de la Fundación, que son piezas que hemos ido adquiriendo y otras han sido donadas, que muchas veces, como es una muestra internacional, nos cuesta más dinero devolverla a su país que quedarnos con la pieza, y de alguna manera estamos dando empleo a esa persona con discapacidad que vive del arte. Y es El mundo fluye, 2 miradas sobre una misma realidad. Es una exposición que tiene por toda España. Y ahora estamos en un proyecto europeo que es la nueva Bauhaus. La nueva Bauhaus europea tiene tres pilares importantes. Por un lado es la estética, el diseño. Por otro lado es la sostenibilidad y por el otro lado es para todos. Con lo cual ahí tenemos que estar, ¿no? El que esa accesibilidad sea bella, sea sostenible. Si la pensamos desde el principio, es sostenible la accesibilidad y que sea para todo el mundo. Bueno, tenemos redes y alianzas con distintas instituciones, con la OMT, con ENAD, que es una red de turismo europeo. Ya digo, son iniciativas... Un trabajo intenso el que estáis desarrollando. Sí. Tenemos ya preguntas. Recuerdo a todos nuestros seguidores que están participando en este webinar que pueden, a través del chat, lanzar sus preguntas, y tenemos a nuestra compañera Beatriz Rabadán siguiendo un poco las preguntas que nos llegan en los comentarios. Beatriz, ¿tenemos creo que alguna pregunta para Blanca? Sí, tenemos una pregunta para Blanca donde nos pregunta Ainhoa si cuenta la Casa Encendida con datos que confirmen el incremento de visitantes con discapacidad a raíz de convertirse en un espacio inclusivo. Blanca. Me activo otra vez. Sí, bueno, la verdad es que como siempre trabajamos con la accesibilidad, lo único que iba, digamos, era publicitándose y moviéndose más el tema de que éramos accesibles, ¿no?
pero nunca dejamos de serlo. Lo que pasa es que hemos ido mejorando, intentando mejorar. Y desde el principio empezamos a tener un nivel de encuestas para público general que incluía preguntas relativas a la accesibilidad. Nos dimos cuenta al principio, sobre todo, que la gente identificaba accesibilidad con si la casa encendida estaba bien ubicada en Madrid. El concepto general del público de accesibilidad es, sí, pues tienes muy cerca la estación de Atocha. Entonces, el concepto de accesibilidad todavía no había calado en la población, así que finalmente hicimos una encuesta específica que en la que recogíamos el acceso de personas con discapacidad a las actividades y también sus posibles quejas y sugerencias que se registran en un apartado aparte, ¿de acuerdo? Que son de las que nos ayudan a mejorar también. Y efectivamente, o sea, sí, se va incrementando y además se fidelizan, que para mí es lo importante. O sea, en un momento determinado a lo mejor una persona con problemas de movilidad no va a venir desde Alcorcón, pero si el entorno me conoce, viene y sigue viniendo es porque lo que hago le gusta y le interesa. Entonces, ahora mismo la última estimación que teníamos era de unas 9.000 interacciones al año de personas con discapacidad. Y lo que pasa es que el perfil medio va variando año tras año, depende también mucho de las actividades que hayas ofrecido. También, por ejemplo, si hacemos un especial intento durante un año, un objetivo en personas con una determinada discapacidad, normalmente se incrementa mucho la aportación de ese colectivo, la participación. Pero vamos, medimos normalmente la asistencia a las exposiciones, a los cursos y talleres, a los conciertos y luego hay una estimación general del público que circula por la casa aunque no interactúe con ninguna actividad. Pero sí, por supuesto, no solo se incrementa, sino que se fideliza a la gente, que eso es lo bonito también. Muy bien, Blanca. Mientras que nos llegan más preguntas... Tenemos también un par de comentarios, Miguel Ángel, si te parece. Adelante, venga, Beatriz. Sí. Mira, desde comunicación de ASCM, al hilo de lo que hemos estado hablando sobre accesibilidad, nos señalan, ¿no?, que la normativa en la homologación del transporte tampoco ayuda a mejorar la accesibilidad, limitando cada vez más el número de plazas que pueden homologarse para entrar, por ejemplo, una silla de ruedas. Y también nos indican, desde esta misma organización, que no se puede plantear la accesibilidad en el ocio de forma individual, sino también para poder disfrutar en parejas o grupos, porque seguimos teniendo ratios limitantes. Pues tomamos nota. Con respecto al primer comentario, Araceli, el cuadro de sanciones por incumplimientos por parte de los promotores o por parte de las administraciones que no facilitan esta igualdad de condiciones. Y luego también me interesa el mundo del arbitraje, porque también es una forma, en este caso, de solucionar o de ponerse de acuerdo a la hora de plantear la posible reclamación del ciudadano con la empresa o con la administración, ¿no? Pues en cuanto a las infracciones administrativas que puedan cometer las empresas, existen unas sanciones que tienen una horquilla que van de 301 euros a 1 millón de euros, dependiendo de la gravedad de la sanción. Es evidente que existe una obligación de cumplimiento de toda aquella normativa que implique la accesibilidad de las personas con discapacidad a todas las actuaciones de la vida y, en este caso, al ocio y la cultura. En cuanto a la segunda cuestión que me has hecho, sí que existe un sistema de arbitraje de conflictos extrajudiciales a las que tienen acceso las personas con discapacidad, cuya resolución es vinculante y es de obligado cumplimiento siempre y cuando de la actuación no se induzca, no haya indicios de delito, independientemente de cualquier otro tipo de responsabilidad administrativa. Creo que tenemos una pregunta. Blanca, tú te tenías que ir 10 minutos antes. Aprovechamos que estás todavía con nosotros para lanzarte una pregunta que Beatriz me traslada. Beatriz. Sí, mira, Delila pregunta para Casa Encendida, ¿no?, que cuál es uno de los próximos retos para seguir optimizando la accesibilidad, que quizá también a lo mejor desde Fundación Merce podría ampliar por parte de Fundación. ¿De los próximos retos? Sí, para seguir optimizando la accesibilidad. Claro, nosotros lo que sucede es que como la Casa Encendida es un proyecto que siempre está creciendo y modificándose, lo que hemos hecho realmente es lo que hicimos ayer. Y ya siempre estamos poniendo en marcha algo nuevo y ese nuevo tiene que incorporar accesibilidad. Entonces, en este último año, por ejemplo, hemos renovado totalmente la cafetería y el punto de información de la entrada, que ya se han hecho con criterios accesibles, como bien decía Mercé, una vez que se diseña desde el principio con esos criterios, luego ya no hay un coste añadido, ¿no? Entonces, para los próximos años, te diré, lo tengo en mente porque es un tema complejo, igual que para accesibilidad universal general, y es qué va a pasar después del COVID con la asistencia a las actividades. Ahora mismo
está muy limitado. La gente tenía ganas de lo presencial, pero cuando se lo ofreces ahora mismo no tienen muchas ganas, hacen pereza. Y yo creo que el reto de los próximos 2 años va a ver en qué situación quedamos, cómo quiere la gente abordar el acercamiento al ocio y la cultura, y según eso saber estar ahí y responder. O sea, yo no puedo ir contra lo que decida hacer la sociedad en ese momento. Lo único que puedo es adecuarme, seguir aportando y seguir, en algún caso, siendo pioneros en poner en marcha los nuevos recursos que nos ofrecen a nivel técnico estas nuevas opciones del Zoom, el Teams y demás, para seguir y por supuesto con eso también intentar dar el salto a de la brecha digital a aquellas personas que no tienen acceso a estos recursos y que siguen teniendo derecho a acceder a la cultura. O sea, no es un reto que me lo marque exclusivamente a nivel de accesibilidad para las personas con discapacidad, sino de toda Reto general nuestro para núcleo, todos. ¿no? Claro. Sí, en general a ver qué vamos a hacer y qué va a pasar. Mercé, hemos hablado antes de la perspectiva de la eliminación de barreras físicas, de poder eliminar las barreras para disfrutar del contenido de las actividades de ocio, desde el perfil del ciudadano usuario, ¿no? Pero también es muy importante el trabajo que estáis desarrollando desde la Fundación ONCE para estimular a los creadores, porque claro, los creadores, como antes comentaba Blanca, también se encuentran con esas limitaciones y con esas restricciones, ¿no? Sí, nosotros apostamos no solo para el disfrute del público en general que tenga algún tipo de discapacidad y el público en general, sino aquel creador que tenga discapacidad, o sea, es lo fundamental, ahí sería el empleo. La accesibilidad nos perderíamos, imaginaros lo que supone perdernos ese potencial, esa capacidad de alguien que por esa limitación de barrera física o por esa limitación de barrera de contenido no puede expresarse, ¿no? Además, creo que el arte en general y la cultura, la cultura en general y el arte en particular tiene una gran capacidad de solventar problemas. Y hay gente que no se puede expresar en otro medio que no sea a través de la actividad creativa, ¿no? Ya sea la danza para personas con discapacidad cognitiva o ya sea las artes plásticas. Yo creo que el arte siempre ha estado ligado a la discapacidad, siempre has tenido necesidad de contar ese yo interior que no puedes explicar de otra manera al mundo exterior, ¿no? Y entonces yo creo que siempre ha tenido esa vinculación, sea la que sea, ya sea la salud mental, que ha estado muy relacionada con el mundo del arte, muchísimo. ¿Cuántos artistas de renombre han tenido problemas de salud mental o incluso problemas visuales, si vamos a la época de los impresionistas? Por eso pensamos que es muy importante poner todos esos recursos y todos esos medios a los artistas creadores, la oportunidad de poder mostrar su trabajo, que muchas veces no la tienen, ¿no? Araceli, desde Legalitas recibís reclamaciones, dudas de los ciudadanos cuando se plantea el ejercicio de un derecho. Estos problemas de accesibilidad, especialmente pues, tanto en vía pública como en este caso los problemas de accesibilidad de las personas con discapacidad al derecho a la cultura o al ocio, es un problema de las grandes ciudades, es un problema que también detectáis en los pequeños municipios, es decir, se ha avanzado en las grandes ciudades en el marco regulatorio a través de ordenanzas, pero en los pequeños municipios este ejercicio de este derecho es mucho más complicado. ¿Cómo lo contempláis? Tenemos la normativa autonómica que regula de forma específica, como decía al principio, los procesos de acceso para las personas con discapacidad a los centros urbanos. Sí que es verdad que está también regulado por algunas ordenanzas municipales y sobre todo se basa las reclamaciones que recibimos es en temas de aparcamiento, personas que solicitan a la administración que se les dé una ayuda para tener acceso al edificio o al lugar donde vive o a los centros culturales. Sobre todo en este panorama nos movemos en las reclamaciones que recibimos por parte de los clientes de Legalitas. Muy bien. Blanca, sí, os iba a decir, me tengo que ir, pero os voy a decir una última cosa, para la persona que me lo ha preguntado antes, porque es una cosa muy bonita. Lo que pasa es que me tenéis que guardar el secreto. En relación con lo que vamos a hacer, claro, con lo que vamos a hacer y las cosas que tenemos en mente, os cuento una primicia. En estas visitas guiadas adaptadas que hemos hecho para personas con discapacidad intelectual que vienen en centros y demás, descubrimos que el público en general las disfrutaba mucho.
y se unían a veces a la visita. Y nos preguntaban que cuándo había otra para poder, porque les gustaba mucho esa interacción con personas con discapacidad intelectual que venían de centros y demás. Y entonces pensamos, a lo mejor la limitación la estamos poniendo nosotros pensando que tenemos que dirigirnos al centro y tal. Y sería tan bonito y tan de la casa encendida que se abriera la visita y que pudiera venir la familia, no solamente cuando vienes con tu centro, ¿no? Que vengas con tu familia, que vengan otras personas y que la visita se haga conjunta. Y que yo creo que esa sería una cosa bonita, pues la visita estaría planteada para personas con discapacidad intelectual, sus familias y el entorno que quisiera acudir. Lo que pasa es que durante un tiempo tengo que ponerlo en marcha de manera piloto y cuando ya estén muy testados lo contaré. Pues ¿vale? cuando lo tengas ya puesto en marcha, Y por os favor venís. avísanos y cuenta con nosotros, todos los que estamos aquí para poder compartir la experiencia. Y me despido y muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a Blanca. todos. Un beso, Mercè, bonita. Hasta muy luego, pronto. Blanca. Chao. Hasta luego. Mercè, continuamos, que nos quedan unos minutos. Si tuviésemos que hacer un balance de lo que hemos avanzado a lo que nos queda por llegar, ¿tú eres optimista, eres pesimista? ¿Crees que se necesita un marco jurídico, que es otra de las preguntas que también quiero trasladar a Celi, mucho más estimulante y menos penalizador, estimulante para el promotor cultural, ya sea administración o ya sea una empresa privada? ¿Cómo lo ves, Mercè? Bueno, ya he dicho antes que tampoco estamos tan mal en España. En temas de accesibilidad estamos bastante bien. Nos queda mucho por hacer. Es verdad que España tiene mucha legislación, mucha normativa. A veces el problema es que no lo cumplimos. A lo mejor habría que tener algún incentivo para esas empresas o para ese sector turístico o cultural se pongan en marcha. Yo quería apuntar también una norma ISO que ha visto la luz en el 21, ¿no? Que es la primera norma a nivel internacional que ha sido promovida por la Organización Mundial del Turismo, por la UNE y por la Fundación ONCE, ¿no? que es la norma ISO 21902, que habla de turismo y servicios relacionados, ¿no? El turismo accesible para todas las personas y esos requisitos y esas recomendaciones, ¿vale? Entonces, creo que es importante haber dado ese paso a nivel internacional, que es la primera en el sector turístico y que es muy importante porque la persona que viaja fuera, por ejemplo, aquí no tienes problema en viajar con tu perro guía, ¿no? por España, pero a lo mejor vas a otro país y no te dejan alojarlo en un hotel o no puedes utilizar un transporte, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Tenemos que unificar toda esa marco legal o normativo a nivel como mínimo europeo. Araceli. Sí, en lo que yo opino como Mercè, hay muchísima regulación en materia de accesibilidad. El problema está en la implantación práctica de esa normativa, que mucha gente ni conoce. Entonces, como decía Mercè, nosotros creo que hasta ahora estamos muy bien regulados. Sí que es verdad que todavía tiene que haber una evolución, porque sobre todo en materia de nuevas tecnologías vamos por delante y parece que el acceso a ello por parte de las personas con discapacidad van un poco por detrás, pero el marco regulatorio es muy amplio. Sí, también quería comentar, a colación de lo que me preguntabas anteriormente por las reclamaciones de los clientes de Legalitas. Yo sé que soy especialista también en banca y consumo, sí que nos llegan reclamaciones de temas de viajeros, sobre todo en aerolíneas. Existe una obligación de que las aerolíneas tengan sillas de transporte accesibles a personas con discapacidad y tienen el derecho a que sean transportadas a su asiento de viaje, ¿vale? Desde el avión, y también a ser trasladadas en caso de escala, de que haya escala de un avión a otro. Sí que nos encontramos con reclamaciones de este tipo cuando a lo mejor les dejan su silla de ruedas abandonada. En este caso tienen los viajeros con discapacidad derecho a una indemnización en caso de que no se les dé esa asistencia necesaria o se quede su elemento esencial de transporte o de movilidad, que es su silla de ruedas, abandonada en un lugar del aeropuerto. También a colación de esto quería comunicaros que el material medicamentoso que tienen que llevar no puede ser
objeto de una tarifa adicional, es decir, les tienen que dar acceso a esas tarifas accesibles para que una persona en condiciones de discapacidad se pueda mover en igualdad de condiciones, como digo, de una persona normal. Sí, yo me gustaría apuntar a lo que dices, Araceli. Ojalá llegara el momento que pudieras, igual que en el tren en España, acceder con tu propia silla y no tener que hacer esa transferencia. Ojalá llegue en los aviones esa posibilidad, y desde la Fundación estamos intentando hincar el diente ahí para poder el transporte sea mucho más fácil. Claro. Sí, mucho más fácil y hacerte ser más autónomo, claro, más autónomo posible, ¿no? No el hecho de que alguien te manipule, te traslade al asiento, sino que con tu propia silla puedas entrar directamente al avión. Y luego lo de los medicamentos, hay gente que necesita la insulina y parece que te hagan allí pues un control a ver qué es lo que estás llevando, ¿no? Eso tendría que estar de una manera muchísimo más regulado. Y el poder tener ese acceso y no pagar una tarifa, que es que lo necesitas, ¿no? Más regulado el personal de las empresas más formadas a la hora de atender a las personas con discapacidad. Beatriz, teníamos un par de comentarios. Sí, uno justamente es al hilo de lo que estamos hablando, de la dificultad en la accesibilidad en el transporte, ¿no? Precisamente muchas personas de aquí desde Comunicaciones ASTM nos trasladan su dificultad, ¿no? Que tienen de poder disfrutar del uso del ocio cuando no se pueden ir en grupos un poco numerosos en silla de ruedas, ¿no? Ni para trasladarse, ni incluso para dormir en un mismo hotel, ¿no? Como hemos apuntado anteriormente. También nos llega un comentario de que en el entorno rural están años luz en todo el tema de accesibilidad, que aunque la normativa está, realmente no es la ideal. Y nada, hay un comentario de acuerdo, ¿no? Apoyando todo aquello de la idea de que el arte no es un gran recurso en el campo de la ayuda, la comunicación, la educación, etc. Bueno, pues si os parece ya hemos... Hay una última pregunta para Mercè, que acaba de entrar, que si sobre innovación y tecnología se puede destacar algún trabajo realizado recientemente para promover la cultura accesible. Y ya con eso ya tenemos. Sí, ya he dicho, la tecnología es una aliada, tenemos muchas soluciones. Por ejemplo, Audies Mobile es la accesibilidad al cine, que te bajas la audiodescripción. Tenemos una app ahora que se ha desarrollado para hacer el Camino de Santiago accesible mediante sonido 3D, ¿no? El poderte guiar por el camino, o sea, tener esa señalética que no estás viendo o que tienes dificultad o que ha desaparecido en el camino, te pueda orientar, ¿no? Y no perderte. O sea, que desarrollos tecnológicos, ahora también la robótica en el área de +D+I que tenemos en la dirección de accesibilidad, en la sala Espacia, o sea, la robótica para el guiado en grandes superficies, en estaciones, o sea, ese apoyo de la tecnología para la accesibilidad está ahí. Lo que pasa que también la brecha digital a veces pues también hemos de solventarla, ¿no? Los que ya cumplimos una edad y no estamos tan duchos o no hemos nacido en la era digital. Bueno, en este caso yo creo que podemos encontrar la tecnología como un punto de apoyo positivo, ¿no? Para transformar una realidad y en este caso garantizar esa igualdad de acceso, garantizar esa igualdad también a la hora de poder crear, ¿no? Porque yo creo que es muy importante lo que comentábamos en la perspectiva no solo de un ocicultura inclusivo a efectos de superar los retos de las barreras físicas para los usuarios, sino también superar esas barreras que los creadores tienen. Y la barrera que se impone un creador con algún tipo de discapacidad, desgraciadamente, es, como tú decías antes, Mercè, la pérdida en términos de cultura y de potencial de conocimiento que perdemos todos, ¿no? Por lo tanto, es un esfuerzo que debe ser compartido y solidario. Yo incluiría mucho más, antes se ha dicho, ¿no? Lo que ha dicho Blanca, en esas visitas guiadas que quieren programar, de que hay una mezcla entre las personas con discapacidad y no. Yo creo que nosotros hemos hecho muchas experiencias y creo que es mucho más ese feedback, mucho más enriquecedor para la persona que no entiende, que no tiene discapacidad, que para la persona que la tiene. Muchos artistas se ciegan para seguir creando como una fuente de inspiración. Mucha gente cree que la mano derecha sabe muchísimo y entonces me pongo a dibujar con la mano izquierda que no está tan ducha. O sea, me estoy discapacitando de alguna manera para seguir creando nuevos campos de exploración en la actividad creativa. Yo creo que es muy importante y creo que hay que hacer ese mestizaje porque en realidad la diferencia es una cualidad del ser y todos somos diferentes. Eliminar barreras y abrir mentes, ¿no? Este es un poco el planteamiento. Bueno, llegamos ya a las 11:06, aunque hemos comenzado con un poco de retraso.
Quiero agradecer, por supuesto, a Araceli, a Mercé, a Blanca y también a nuestra compañera Beatriz Rabadán el esfuerzo que habéis realizado para estar esta mañana con nosotros. Por supuesto, agradecer a nuestro intérprete del lenguaje de signos que nos hace ser inclusivos y que nos hace que este tipo de webinar lleguen a todos los ciudadanos, y emplazaros para el próximo, que será en el mes de julio y en el que hablaremos precisamente sobre los retos que tenemos en las comunidades de propietarios para hacer estas ciudades accesibles y ciudades más humanas. A todos, muchas gracias y os esperamos en el próximo desayuno, en el próximo webinar. Buen día a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias por tu asistencia.